Muy buenas tardes, buenas noches o para otro pueden ser buenos días. Es miércoles, reunión de oración, momento de recogimiento, de buscar la inspiración de la palabra de Dios. Estamos ya a un poco más de 3 meses de esta situación de pandemia en que no hemos podido reunirnos como iglesia y adorar al Señor, buscarle en oración y tratar de obtener el alimento espiritual. Entendemos que es difícil para muchos de nosotros permanecer alejados de la congregación, pero hay algo importante en esta situación y es que debemos buscar la comunión personal con Dios. Esa comunión que es importante, esencial y realmente el único requisito para encontrarnos con nuestro Dios. Y en esta hora yo quisiera reflexionar sobre un texto que está en la segunda epístola de San Pedro, capítulo 3. Son palabras muy inspiradoras que han servido como norte y como guía, especialmente al movimiento adventista. Pero se hacen extensivas a toda persona que quiera oír y escuchar la palabra de Dios. Miren lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro es una persona sencilla, sin mucha educación formal, pero conoce las Escrituras y por sobre todas las cosas conoció a Jesús personalmente y tuvo una relación muy especial con él. Inspirado por el Espíritu Santo, escribe algunos versos que manifiestan una genialidad tremenda en la forma como él los organiza. En primer lugar, en el capítulo 3 de Segunda de Pedro, versículo 9, él establece una razón importante por la cual el Señor demora su segunda venida. Y en el versículo 9 él dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La idea fundamental, queridos hermanos y amigos, es acercarse a Dios para que a través de la infusión del Espíritu Santo nosotros podamos gozar de esas emociones, de esos sentimientos, de ese razonamiento que se llama arrepentimiento, que en realidad significa cambiar de rumbo, que en realidad significa ir en otra dirección. Y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, especialmente para algunos adventistas que están muy preocupados, extremadamente preocupados de la ley dominical, de la persecución, que están viendo las noticias, buscando las señales, armando calendarios, poniendo fechas, escuchando líderes religiosos que solamente exacerban el morbo en relación con la segunda venida de Cristo, pero que no producen un cambio en el corazón, un arrepentimiento en el corazón. En uno de los videos previos yo hablé de la condición necesaria y suficiente para esperar al Señor cuando Él la establece en Marcos y en Mateo y dice: velad y orad. Ese es el punto. Por eso aquí el apóstol Pedro dice claramente
que el Señor está esperando que nosotros nos arrepintamos, que cambiemos de rumbo, que pongamos nuestros ojos hacia el cielo y miremos a Jesús, le imitemos a Jesús, nos llenemos de su palabra, nos llenemos de su mensaje, que su amor exude nuestro corazón y nos haga caminar con Él. Nos haga entregar todo nuestro corazón a Él y disipar de nuestro corazón el miedo, la angustia, solamente tener la certeza de que somos hijos de Dios y de que Él vive en nosotros y nos guía a una vida mejor. El apóstol Pedro continúa en el versículo 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir, no importa que algunos digan que se demora, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hay una descripción aquí de lo que el Señor va a hacer, y el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, describe que el Señor vendrá y quemará la tierra y destruirá lo que nosotros conocemos como nuestro hogar terrenal. Ahora, él en el versículo 10 dice esta amenaza tremenda, es una advertencia. El día del Señor va a venir y va a venir con furia, como muchos de los profetas del Antiguo Testamento lo profetizaron. Ahora, cuando eso suceda, como eso va a suceder, en el versículo 11 es la clave de la meditación de esta tarde. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y vamos a analizar un poco esta situación. Él dice, ¿cómo? Porque todo esto va a desaparecer. Y es verdad. Y les voy a decir una cosa, va a desaparecer en un momento último, final, en un momento escatológico en que todo será deshecho. Pero puede desaparecer un día de esto para nosotros cuando bajemos al descanso y muramos. Nadie tiene la vida comprada. Escuché un reporte hoy acerca de los muertos en el county de Los Ángeles. Muchos de los muertos por coronavirus eran gente que tenía entre 25 y 35 y 45, hasta 55 años de edad. Gente que se considera relativamente joven y que podrían estar en mejores condiciones de resistir la enfermedad, pero no lo están. Para ellos ya llegó ese día. Y para nosotros puede llegar ese día, un día de estos. Y por lo tanto el apóstol aconseja, dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué significa una manera santa de vivir? La palabra santa significa apartado, apartado para Dios, dedicado exclusivamente. La palabra piadoso significa ser lleno de amor, de misericordia, de paz hacia otros. Y eso es lo que nosotros debemos lograr. El Señor tiene ciertos estándares, ciertos principios en la Biblia que están escritos y desarrollados en el Sermón del Monte, pero en una forma maravillosa. Y yo les aconsejo a que lean del capítulo 5 en adelante, donde están las bienaventuranzas hasta el 7 y tanto, un poco más, donde dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos serán llenos; bienaventurados aquellos que buscan la paz. Hermanos, hay tanta cosa que aprender, que absorber, para que el Señor llene nuestro corazón y nos haga vivir una vida santa y piadosa. Esa vida santa se vive al amparo de la roca. Se vive bajo las alas del Altísimo. Esa vida santa se vive como en la presencia del Señor. Y quiero decirles que hay muchos de nosotros que no estamos viviendo nuestra vida como en la presencia del Señor. Estamos lejos de. Con pena he escuchado a algunos hermanos de iglesia, miembros por muchos años, dice, yo ya lo sé todo. Hermanos, no se trata de saberlo.
se trata de practicarlo, se trata de vivirlo, se trata de tener a Cristo en el corazón. Se trata de acercarnos a Él con el corazón contrito y humillado. El profeta Amós, en el capítulo 4, describe la condición mísera del pueblo de Israel. Cuán terrible fueron sus pecados y cuán amoroso fue el brazo de Dios tratando de recuperarlos aún, con llamados de tierno amor, a veces con pruebas, con sequía, con plagas, pero no se volvieron a Él. Y él termina en el versículo 12 con una apelación que yo hago a ustedes y a mí mismo. Y dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Cómo nosotros debemos procurar acercarnos a Dios? Prepararnos. ¿Se imaginan ustedes cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente y escucha la voz, dice, quita tus sandalias, porque el lugar que estás santo es? Vamos al cielo, vamos a un lugar de perfección infinita, de una luz inmensurable que ni siquiera podemos entender ni ver. Por lo tanto, nuestros pasos deben indicarse, orientarse en la dirección de la santidad de Dios. ¿Cómo no debéis vosotros vivir una vida santa y piadosa? Hermanos, ese es el llamado del Señor. En el versículo 12 dice, esperando y apresurándonos para la venida del Dios, en el cual los cielos encendiendo serán deshechos y los elementos serán quemados y se fundirán. El Señor vendrá. Y les voy a decir algo que es importante que algunos de ustedes lo entiendan. En la década del 60 y del 70 se veía venir la crisis del petróleo. Y decíamos, cuando el petróleo se acabe, entonces el Señor vendrá porque este mundo se parará. El petróleo no se ha acabado, pero tenemos otros problemas. Hermanos y amigos, no debemos fijarnos en las noticias y en las cosas que pasan, porque el mundo cambia y vamos a estar sorprendidos que quizás el aprete, quizás el momento final va a venir de donde nunca lo esperamos. Por lo tanto, nuestra tarea no es mirar lo que está pasando afuera, sino es mirar lo que está pasando en nuestro corazón y caminar con Dios cada día. Esa es la gran tarea, velad y orad. Miren lo que dice el versículo 13, dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Hay un paralelismo extraordinario en lo que dice Pedro y termina el versículo 14 diciendo, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Es un blanco absoluto ser hallados sin mancha. Y hay muchos que están buscando la perfección de la conducta, de los pensamientos, para estar listos para el gran día. Pero no se trata de nuestra limpieza. Se trata de la limpieza que Dios hará en mi corazón y hará en tu corazón. Se trata de la idea de estar en comunión con Dios. Como yo quisiera que las palabras que Jesús les dice a los discípulos en Juan, el capítulo 15, versículo 3, me las dijera a mí el Señor hoy día y se las dijera a ustedes. Un versículo corto, poderoso, donde dice, vosotros estáis limpios por las palabras que he hablado. En otras palabras, ¿has permitido tú que la palabra de Dios te limpie, te purifique? ¿Estás en comunión con su palabra para que el Espíritu que inspiró la Biblia pueda limpiar tu propio corazón y guiarte a través del camino de la vida? El salmista dijo,
propiamente en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nuestra única salvaguardia está en la palabra de Dios y en la comunión diaria a través de la lectura y la oración que podamos hacer con el Padre Celestial. Quiera Dios que podamos prepararnos para estar listos al encuentro de nuestro Dios. Esa es la preparación que debemos tener en estos días. Que el Señor les bendiga y les guarde. Oremos. Amado Padre, gracias te damos por lo mucho que nos quieres y nos amas, por el inmenso amor con que nos llamas una y otra vez para estar cerca tuyo. Bendícenos con tu presencia. Danos tu paz, tu serenidad. Danos el valor y la fortaleza para seguirte hasta el final de los días. En el nombre de Jesús pedimos. Amén.